Odio conducir de noche. La mayoría de los camioneros que conozco lo adoran porque las carreteras están más despejadas y puedes cubrir más terreno sin quedar atrapado en el tráfico. Pero yo no. He tenido suficientes experiencias raras y espeluznantes en la carretera, y algo en la oscuridad simplemente se siente mal. Tal vez sea porque no puedes ver lo que hay delante, o lo que se esconde en las sombras hasta que es demasiado tarde. Me llamo Claudio Merels. He sido camionero durante casi 20 años, transportando de todo, desde productos agrícolas hasta maquinaria pesada. Es un trabajo duro, pero paga las cuentas y me ha dado la oportunidad de ver partes del país que nunca habría visitado de otra manera. Esta noche, me abría paso a través de los densos bosques del norte de Maine, conduciendo por una ruta que se suponía que era fácil, una línea recta a través de kilómetros de pinos y carreteras de 2 carriles que ven quizás un puñado de autos cada hora. El lugar se sentía como el fin del mundo. Era un tramo de carretera donde la señal de radio moría, y la única compañía que tenías era el ocasional venado o zorro cruzando la carretera. Se suponía que debía dejar una carga de madera en un pequeño aserradero en Caribou, pero había salido más tarde de lo planeado, lo que significaba que estaría conduciendo toda la noche. Estaba a unas 2 horas de mi destino, la carretera apenas visible con las luces delanteras. Fue entonces cuando lo vi, una figura enorme tendida en medio de la carretera más adelante. Al principio, pensé que era un alce, lo cual no era raro por estos lugares. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un animal. Era un hombre tendido boca arriba, con un brazo torcido en un ángulo antinatural, la pierna extendida como si algo mucho más grande lo hubiera arrojado allí. Pisé los frenos, deteniendo el camión con un chirrido a pocos metros del cuerpo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí una oleada de náuseas. El tipo parecía haber pasado por un infierno, su ropa rasgada, su piel pálida, y había sangre, mucha sangre, acumulada alrededor de su cabeza. Salté de la cabina, mis botas crujiendo sobre la grava mientras corría hacia él. Mi primer pensamiento fue buscarle el pulso, ver si el tipo todavía estaba vivo, pero tan pronto como me acerqué, supe que estaba muerto. Tenía la cara golpeada, un ojo hinchado y cerrado, y la boca abierta, con un hilo de sangre goteando de la comisura. ¿Qué demonios había pasado aquí? Saqué mi teléfono, mis manos temblando mientras marcaba el 911. No había señal. Maldije en voz baja, guardé el teléfono en el bolsillo y miré a mi alrededor, tratando de averiguar qué hacer a continuación. La carretera estaba desierta, los árboles a ambos lados espesos e imponentes, como un muro de oscuridad que se cerraba sobre mí. No había una casa ni una gasolinera en kilómetros, y no había visto otro vehículo en más de 1 hora. Miré hacia el cuerpo, y fue entonces cuando noté las marcas de arrastre. Eran tenues pero visibles, un rastro que conducía desde el bosque hasta la carretera donde yacía el hombre. Era como si algo lo hubiera sacado de los árboles y lo hubiera dejado allí, justo en el camino del tráfico que venía en sentido contrario. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras seguía las marcas con la mirada, tratando de ver a dónde conducían. El rastro desaparecía en la oscuridad, los árboles lo tragaban, pero no podía quitarme la sensación de que algo o alguien estaba ahí afuera observándome. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. Necesitaba pensar. Había un hombre muerto en la carretera, y no tenía forma de pedir ayuda. Mi camión no iría a ninguna parte con un cadáver delante, y no había manera de que yo mismo fuera a arrastrar el cuerpo fuera de la carretera. Había visto suficientes películas de terror para saber que así es como terminas siendo la próxima víctima, así que hice lo único que se me ocurrió. Volví a subir a la cabina, cerré las puertas y agarré mi linterna. Si no podía pedir ayuda, tal vez podría hacerle una señal a alguien, a otro camionero, a un policía estatal, a cualquiera que pudiera estar pasando. Apreté el interruptor de la linterna, y ésta cobró vida, proyectando un débil rayo de luz sobre la carretera. Sostuve la linterna por la ventana, moviéndola de un lado a otro, esperando que llamara la atención de alguien. Pero mientras estaba sentado allí, escudriñando la oscuridad, me di cuenta de lo solo que estaba realmente. No había nadie más aquí afuera. Solo yo, el muerto y lo que sea que lo haya sacado del bosque. Pasaron los minutos y mi ansiedad crecía con cada uno.
El rayo de la linterna parpadeó, luego se atenuó, y maldije cuando finalmente se apagó. La batería estaba muerta. La tiré en el asiento del pasajero y me froté la cara, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Entonces lo escuché. Un crujido proveniente de los árboles. Era débil, como el viento rozando las ramas, pero fue suficiente para ponerme tenso. Miré en la oscuridad, esforzándome por ver qué había allí, pero todo lo que vi fueron sombras. Mi pulso se aceleró, mi mente corriendo con posibilidades. Tal vez era un animal, un ciervo o un mapache. O tal vez era algo más. El crujido se hizo más fuerte, más cercano, y supe que no podía simplemente sentarme allí y esperar a que lo que fuera viniera por mí. Necesitaba salir de allí, y rápido. Giré la llave en el encendido, el motor rugiendo al cobrar vida. Las luces del camión iluminaron la carretera, el cuerpo aún yacía allí delante de mí. Dudé por un momento, mi pie sobre el pedal del acelerador. No quería atropellar al tipo, pero tampoco quería quedarme para ver que lo había matado. Antes de que pudiera decidirme, el crujido se detuvo. Todo quedó en silencio. El único sonido era el zumbido bajo del motor y el latido de mi propio corazón. Agarré el volante, con los nudillos blancos, esperando que algo sucediera. Y entonces sucedió. Una figura salió de los árboles, lenta, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era un hombre, alto y de hombros anchos, vestido con una chaqueta y pantalones vaqueros sucios y rasgados. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero pude ver que sus manos estaban manchadas de sangre, la misma sangre que manchaba el cuerpo en la carretera. Lo miré fijamente, mi mente acelerada. No había manera de que este tipo fuera un transeúnte al azar. Estaba conectado con el hombre muerto de alguna manera, y venía directamente hacia mí. Pisé a fondo el pedal del acelerador, el camión se tambaleó hacia adelante. El hombre no se movió, ni siquiera se inmutó cuando el camión se abalanzó sobre él. En el último segundo me desvié, los neumáticos chillaron mientras viraba alrededor del cuerpo y el hombre. No miré hacia atrás para ver si todavía estaba allí. Seguí conduciendo, mi corazón latiendo con fuerza, la carretera borrosa debajo de mí mientras me alejaba a toda velocidad. Conduje durante lo que parecieron horas, sin reducir la velocidad hasta que vi las luces de un pequeño restaurante más adelante. Era la primera señal de civilización que había visto desde que salí del aserradero. Me detuve en el estacionamiento, mis manos temblando mientras apagaba el motor. Me quedé sentado allí por un momento, tratando de recuperar el aliento. Necesitaba contarle a alguien lo que había pasado, pero ¿a quién? ¿Y me creerían? Volví a agarrar mi teléfono, rezando por una señal. Esta vez, funcionó. Marqué el 911, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras el teléfono sonaba. Una operadora contestó y rápidamente le expliqué lo que había visto. El hombre muerto en la carretera, la figura que había emergido del bosque. La operadora escuchó en silencio, luego me pidió mi ubicación. Se la di, y me aseguró que la ayuda estaba en camino. Pero había algo en su voz. Un indicio de incredulidad, como si no estuviera segura de si estaba diciendo la verdad o si era solo otro camionero con una imaginación desbordada. Me quedé en el camión, mirando la carretera, esperando las luces intermitentes de un coche de policía. No tardó mucho. Un coche patrulla se detuvo unos minutos más tarde, seguido de una ambulancia. Los oficiales salieron, con el rostro serio mientras se acercaban a mi camión. Les conté todo, tal como le había contado a la operadora. Escucharon, asintiendo, pero me di cuenta de que no me creían del todo. Me pidieron que los llevara de vuelta al lugar donde había encontrado el cuerpo, y a regañadientes acepté. Condujimos de vuelta por la oscura carretera, el coche patrulla siguiéndome de cerca. Mantuve mis ojos en los árboles, medio esperando que el hombre volviera a salir. Pero no había nada. La carretera estaba vacía, sin rastro del hombre, las marcas de arrastre ni nada de lo que había visto antes. Los oficiales me miraron, sus expresiones una mezcla de confusión y sospecha. Me pidieron que saliera del camión, que volviera sobre mis pasos.
Pero no había nada. Ni sangre, ni huellas. Nada que probara lo que había visto. Registraron la zona, peinando el bosque con linternas, pero no encontraron nada. Después de un rato, cancelaron la búsqueda, decidiendo que debía haber sido una falsa alarma. Me ofrecieron llevarme de vuelta a la ciudad, pero me negué. No quería dejar mi camión atrás, no aquí afuera. Mientras los oficiales se alejaban, me quedé allí al borde de la carretera, mirando la oscuridad. Sabía lo que había visto. No había manera de que pudiera haberlo imaginado. Pero sin ninguna evidencia, sin el cuerpo, nadie me creería jamás. Volví a subir al camión, mi mente corriendo con preguntas. ¿Quién era ese hombre y por qué se había llevado el cuerpo? Mientras encendía el motor y volvía a la carretera, no podía quitarme la sensación de que acababa de rozarme con algo oscuro, algo que no debía ver. Y fuera lo que fuera, sabía que todavía estaba ahí afuera. Conducir camiones siempre ha estado en mi sangre. Mi padre lo hacía, mi abuelo también, y ahora, aquí estoy yo, un guerrero de la carretera de tercera generación. Hay algo en la carretera abierta, el zumbido del motor bajo mis pies y los kilómetros que pasan como un camino trillado que siempre me atrajo. Pero si hay algo que he aprendido de años detrás del volante, es que no hay dos días iguales. Así comenzó, un traslado rutinario por caminos rurales que la mayoría de los conductores evitarían. Yo no soy como la mayoría de los conductores. Mi camión, un viejo Peterbilt destartalado al que llamé Betsy, había visto mejores días, pero era confiable. Íbamos cruzando un tramo desolado de carretera en algún lugar del norte de Nevada, tan perdido en la nada como se puede estar en este país. Sin señal de celular, sin signos de vida durante kilómetros, solo la carretera, las montañas y el desierto interminable extendiéndose en todas direcciones. Era poco después de la medianoche, la oscuridad presionando alrededor de la cabina como una manta sofocante. La carretera había estado vacía durante horas, la única luz provenía de los faros de Betsy cortando la negrura que teníamos delante. La radio, sintonizada en alguna emisora de rock clásico, crepitaba con estática. No me importaba. El ruido era reconfortante. Mis pensamientos estaban en la entrega que tenía que hacer al amanecer, una carga de piezas de maquinaria a un pueblo minero del que nadie ha oído hablar, cuando lo vi. Estaba de pie a un lado de la carretera, un autoestopista, o eso pensé al principio. Alto, delgado, vestido con jeans y una chaqueta oscura, con una gorra de béisbol baja sobre la cara. Tenía el pulgar hacia arriba, y podía ver su aliento en el aire fresco de la noche. Era un lugar extraño para pedir aventón, pero no lo más extraño que había visto en estas carreteras. Reduje la velocidad de Betsy, debatiendo si detenerme. Había algo extraño en ese tipo. Tal vez era la forma en que estaba parado, demasiado quieto, como si estuviera tallado en el paisaje. O tal vez era la forma en que no parecía sorprendido de ver un camión venir hacia él por una carretera que normalmente estaba en silencio a esta hora. Pero luego pensé, diablos, tal vez es solo otra alma perdida que busca llegar a algún lugar, y yo era su única oportunidad. Me detuve, los frenos de aire silbando como una serpiente de cascabel. No se movió al principio, simplemente siguió mirando el camión. Me incliné y abrí la puerta del pasajero. ¿Para dónde vas?, grité. Se acercó, pero no respondió. La luz de la cabina le iluminó la cara mientras subía y fue entonces cuando lo noté. Su rostro era delgado, casi demacrado, como si no hubiera comido en días. Su piel era pálida, pero no enfermiza, más bien como si simplemente no perteneciera bajo el duro sol del desierto de Nevada. Sus ojos, diablos, no quería mirarlos, pero había algo en ellos, algo frío y vacío, como un vacío. Me sacudí y me dije que estaba siendo paranoico. Gracias, murmuró, su voz baja y ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Se deslizó en el asiento y cerró la puerta, el sonido resonando en el silencio. El tipo no ofreció su nombre, y yo no pregunté. Simplemente puse a Betsy en marcha y seguimos adelante. Viajamos en silencio por un rato,
solo el sonido del motor y la carretera bajo nosotros. Intenté entablar una pequeña conversación, le pregunté de dónde venía, a dónde iba, pero no me dio nada. Simplemente se sentó allí, mirando hacia adelante, con las manos juntas en su regazo. El tipo tenía una presencia inquietante, algo que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. No podía ponerle el dedo, pero algo andaba profundamente mal con él. La carretera serpenteaba por las montañas, y cuanto más conducíamos, más me sentía incómodo. Había tenido mi parte de pasajeros sospechosos antes, pero este tipo era diferente. No había enojo, ni agresión, solo un vacío frío que me hacía sentir la piel de gallina. Mantuve la vista en la carretera, pero podía sentir su mirada sobre mí, como si me estuviera estudiando, esperando algo. Después de aproximadamente una hora, decidí que ya era suficiente. Se acercaba una pequeña área de descanso, solo una vieja gasolinera destartalada con un letrero de neón parpadeante. Pensé que lo dejaría allí y seguiría con mi noche. No me importaba a dónde iba, con tal de que estuviera fuera de mi camión. Vamos a parar más adelante, dije, tratando de mantener la voz firme. Puedes tomar otro aventón desde aquí. Por primera vez desde que subió, se volvió para mirarme. Su expresión no cambió, pero había algo en sus ojos que hizo que mi estómago se contrajera. No lo creo, dijo en voz baja. Eso fue todo. 2 segundos, y ya había tenido suficiente. Saqué a Betsy de la carretera, las llantas crujiendo sobre la grava mientras nos deteníamos en el estacionamiento de la gasolinera. El lugar estaba desierto, ni una sola alma a la vista. Perfecto. Te bajas, dije, con más fuerza esta vez, inclinándome para abrir la puerta del pasajero. Ahora. Pero no se movió. Simplemente se sentó allí, mirándome con esos ojos fríos y muertos. Luego sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que me heló la sangre. ¿De verdad crees que puedes simplemente dejarme?, preguntó, su voz suave pero amenazante. Como si fuera un perro callejero. Sentí que mi pulso se aceleraba. Esto estaba mal. Muy mal. No tenía idea de quién era este tipo, pero no era solo un autoestopista. Algo me decía que había cometido un gran error al dejarlo subir a mi camión. Busqué debajo de mi asiento, donde guardaba una llave de tuercas para emergencias, y la saqué, blandiéndola como un arma. Dije, sal, ahora. La sonrisa del hombre se amplió. Ni siquiera se inmutó. Adelante, dijo, su voz apenas un susurro. Inténtalo. No lo pensé. Simplemente golpeé. La llave de tuercas conectó con su hombro, y esperaba que se derrumbara, que sintiera dolor, algo, pero ni siquiera se movió. En cambio, agarró la llave de tuercas a mitad del golpe y me la arrebató de las manos con una fuerza imposible. Mi corazón latía con fuerza mientras se inclinaba y decía, su voz un susurro de acero, tú no tienes el control aquí. El miedo que había estado hirviendo dentro de mí estalló. Abrí la puerta de golpe y salté del camión, el aire frío de la noche golpeándome como una bofetada. Me volví, listo para correr, pero escuché la puerta del camión crujir detrás de mí. Venía tras de mí. No perdí el tiempo. Corrí hacia la gasolinera, esperando con esperanza que la puerta estuviera abierta. Mis pies golpeaban el pavimento mientras llegaba a la entrada, mis dedos buscando el picaporte. Se abrió, gracias a Dios, y entré de golpe, cerrando la puerta detrás de mí. Me di la vuelta, jadeando, esperando que estuviera allí mismo. Pero el estacionamiento estaba vacío. El camión seguía allí, la puerta abierta, pero él se había ido. Desaparecido. Mi mente, tratando de entender lo que acababa de pasar. Me quedé en esa gasolinera durante lo que parecieron horas, agachado detrás del mostrador, con el corazón latiendo con fuerza, esperando que entrara de golpe, pero nunca lo hizo. Cuando finalmente reuní el valor para mirar hacia afuera, no había señales de él. No volví al camión de inmediato. No estaba seguro de si alguna vez quería volver a subir a Betsy, pero eventualmente, no tuve más remedio. La entrega tenía que hacerse, y no iba a dejar que algún psicópata arruinara mi reputación.
Cuando finalmente volví a subir a la cabina, todo estaba como lo había dejado, excepto por una cosa. En el asiento del pasajero, donde el tipo había estado sentado, estaba la llave de tuercas, doblada, retorcida, como si hubiera sido aplastada por una máquina. Nunca más lo volví a ver, y nunca más tomé esa ruta. Tal vez fue solo una casualidad, una cosa única, o tal vez me crucé con algo, alguien que nunca tuve la intención de comprender. Lo único que sé es que ahora soy un poco más cuidadoso con quién recojo en la carretera, y esa fue la última vez que dejé que un autoestopista subiera a mi camión. El cielo estaba oscuro cuando salí del almacén. Mi camión ronroneaba bajo mí mientras cambiaba de marcha y me incorporaba a la ruta 23. Era solo otro envío de larga distancia, el tipo de trabajo que he estado haciendo durante los últimos 15 años. Uno pensaría que para ahora estaría acostumbrado al silencio de la carretera abierta, pero esta noche se sentía diferente. Tal vez era el aire espeso y húmedo que lo impregnaba todo, dificultando la respiración. Tal vez era la sensación de cansancio en mis huesos, un recordatorio de todos los kilómetros que he recorrido. Mi nombre es Mateo. He pasado la mayor parte de mi vida conduciendo camiones, cruzando fronteras estatales y viviendo en áreas de descanso. Es un trabajo solitario, pero paga las cuentas. No me quejo. La carretera tiene un cierto encanto que no se encuentra en ningún otro lugar. Pero esta noche estaba nervioso, aunque no sabía por qué. La ruta me llevó por caminos rurales de Indiana, una parte del estado que rara vez veo. Pueblos pequeños que parecen olvidados por el tiempo. Gasolineras que parecen no haber visto un cliente en años. El tipo de lugares por los que uno pasa de largo, a menos que se quede sin opciones. Alrededor de la medianoche, comencé a sentir ese dolor familiar en la parte baja de la espalda, un recordatorio de que ya no tengo 30 años. Necesitaba estirarme. Vi un letrero de un área de descanso a unas pocas millas y decidí detenerme. Era una de esas paradas diminutas con quizás una máquina expendedora y un par de baños, nada más. Aparqué mi camión y salí, estirando los brazos por encima de mi cabeza. El lugar estaba en silencio sepulcral. Ni siquiera un grillo para romper la monotonía. Me acerqué a la máquina expendedora, buscando monedas en mi bolsillo cuando lo oí. Un leve crujido de grava detrás de mí. Me giré, esperando ver a otro camionero entrando, pero no había nada. Solo el estacionamiento, vacío excepto por mi camión. Lo descarté. Tal vez el viento había levantado algo de grava suelta, o simplemente estaba oyendo cosas. Dejé caer las monedas en la máquina, tomé una botella de agua y me recosté contra la parte trasera del camión. No sé cuánto tiempo estuve allí, escuchando el silencio, pero después de un rato, lo sentí de nuevo. Esta vez no fue solo un sonido. Fue una presencia. ¿Sabes esa sensación de que alguien te está mirando? ¿Se te eriza el vello de la nuca y te da un vuelco el estómago? Eso sentí, con mucha fuerza. Me enderecé, escaneando las sombras alrededor del área de descanso. Una solitaria farola parpadeaba débilmente, proyectando largas y estiradas sombras en el suelo. Mis ojos se posaron en una figura de pie justo al borde de la luz, demasiado lejos para distinguir detalles. «Oye», llamé. Sin respuesta. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando, o al menos creo que estaba mirando. Algo en él no estaba bien. Estaba demasiado quieto, como un maniquí que alguien había colocado para una broma. Di un paso más cerca, entrecerrando los ojos para ver mejor. La figura se movió ligeramente, y me di cuenta de que era un hombre, alto, delgado, con algo que parecía ropa de trabajo vieja. No era un camionero, eso estaba claro. Tal vez un vagabundo o alguien que pasaba, pero no se sentía bien. Algo en la forma en que se mantenía allí, casi como si estuviera esperando algo. ¿Necesita ayuda o algo así?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. No respondió, simplemente se quedó allí, inmóvil como una piedra.
Fue entonces cuando vi el brillo de algo metálico en su mano. Captó la luz por un segundo, lo suficiente para reconocerlo. Un cuchillo. Tampoco era una navaja de bolsillo. Esta cosa era larga, quizás de un pie, brillando con la débil luz como si hubiera visto mucho uso. Retrocedí lentamente, moviéndome hacia mi camión, manteniéndolo a la vista. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el instinto de huir gritándome, pero no quería darle la espalda a este tipo. Había visto suficiente para saber que nunca debes perder de vista a alguien así. Cuando llegué a la puerta del camión, la abrí de golpe y subí, cerrándola de golpe detrás de mí. El seguro hizo clic, y me sentí un poco más seguro, pero mis manos temblaban. Metí el camión en marcha, y fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre se había ido. Así de repente. Un minuto estaba allí, al siguiente, nada. Maldije entre dientes, escaneando el estacionamiento en busca de alguna señal de él, pero solo había sombras. Salí del área de descanso, revisando constantemente mis espejos mientras aceleraba. Mi mente estaba a mil, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Lo había imaginado? No. Ese cuchillo era real. Demasiado real. La carretera se extendía delante, vacía excepto por mis faros cortando la oscuridad. Estaba empezando a calmarme, diciéndome que había puesto suficiente distancia entre yo y esa área de descanso, cuando lo vi de nuevo. De pie en medio de la carretera, justo delante, el cuchillo en su mano, ojos o lo que sea que tuviera en su lugar, fijos en mí a través del parabrisas. Me quedé congelado, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Comenzó a caminar hacia el camión, lento y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La distancia entre nosotros se acortó centímetro a centímetro hasta que estuvo parado justo en el capó del camión. Mi corazón martilleaba en mi pecho, la adrenalina recorría mi cuerpo mientras luchaba por pensar qué hacer. ¿Arrollarlo? ¿Bajar y enfrentarlo? Ninguna de las opciones parecía buena, pero quedarse allí ya no era una opción. Busqué mi teléfono, con los dedos torpes mientras marcaba el 911. Lo mantuve a la vista, pero él simplemente se quedó allí, observando, esperando a que yo hiciera un movimiento. La operadora respondió, pero apenas escuché sus palabras. Hay un tipo, logré decir, mi voz temblorosa. En la ruta 23, tiene un cuchillo y está parado frente a mi camión. ¿Cuál es su ubicación exacta?, preguntó la operadora, con un tono tranquilo y profesional. Yo, no estoy seguro. En algún lugar después del viejo descanso de Arroyo Seco. Él solo, no se mueve. Quédese en su vehículo, ordenó ella. Estoy enviando a alguien. No lo enfrente. No tuvo que decírmelo 2 veces. Mantuve el teléfono pegado a mi oído, con los ojos fijos en la figura. Pero algo andaba mal. Su forma parecía cambiar, como si el contorno de su cuerpo se difuminara y se moviera. Un segundo era alto y delgado, al siguiente parecía más corpulento, más imponente. Mi mente luchaba por seguir el ritmo de lo que veía. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, se había ido. Un parpadeo, y la carretera delante de mí estaba vacía. Dejé escapar el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, mi cuerpo se hundió contra el asiento. La operadora seguía en línea, preguntando si estaba bien. Murmuré algo, sin estar seguro de qué, y colgué. La carretera estaba vacía de nuevo, pero no me sentía seguro. Volví a poner el camión en marcha y comencé a conducir, más despacio esta vez, revisando constantemente los espejos. Cuando llegaron los policías, ya estaba a millas de distancia. No encontraron nada en el área de descanso, y no tenía mucho que decirles más allá de una descripción vaga del hombre con el cuchillo. Sin embargo, me creyeron. Al menos no me llamaron loco. Tal vez habían escuchado historias similares antes. Diablos, por lo que sé, este tipo ha estado aterrorizando a los conductores durante años. No sé qué quería, ni por qué me eligió a mí, pero no lo he vuelto a ver desde esa noche. Eso no significa que no siga mirando por encima del hombro.
tal vez algún día, alguien lo atrape. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.